Esta es la historia real de una empleada doméstica que trabajó para una familia durante 32 años. El día en que se leyó el testamento de su empleador, sucedió algo que dejó a todos sin palabras. Eran las 6 de la mañana cuando doña Rosa abrió por última vez la puerta de la mansión Almeida. Le temblaban las manos al sostener la llave, la misma que había llevado consigo durante 32 años. 32 años despertando antes del amanecer. 32 años preparando un café que nadie apreciaba. 32 años siendo invisible. Pero aquella fría mañana de julio, todo sería diferente. Porque en el bolsillo de su gastado abrigo, doña Rosa llevaba un sobre. Un sobre que cambiaría no solo su vida, sino que demostraría al mundo una verdad que siempre había sabido. La dignidad no tiene precio. Y la lealtad tiene su recompensa. 3 días antes, el señor Alberto había fallecido. Y hoy se leería el testamento. ¿Alguna vez te has parado a pensar en las personas invisibles de tu vida? En aquellas que trabajan en silencio, que dedican años de su vida a cuidar, limpiar, cocinar, y a quienes a menudo se trata como si no existieran? ¿Qué pasaría si un día estas personas recibieran el reconocimiento que merecen? Rosa tenía 58 años cuando todo empezó a cambiar. O quizás deberíamos decir, cuando todo salió a la luz. Porque lo cierto es que el cambio llevaba gestándose mucho tiempo, en silencio, como todo en su vida. Llegó a la mansión Almeida en 1991. Tenía 26 años. Una hija de 3 años a la que criar sola y un sueño sencillo: darle una buena educación. El trabajo de empleada doméstica con contrato firmado le pareció una bendición. Y el señor Alberto y la señora Elena eran buenas personas. O al menos lo eran entonces. Rosa, le dijo la señora Elena el primer día, tomándole las manos con ternura. No eres solo una empleada. Ahora eres parte de la familia. Y Rosa lo creyó. Lo creyó de todo corazón. Durante los primeros años, cuidó la casa con absoluta dedicación. Pero, sobre todo, cuidó a los niños. Marcelo tenía 5 años y Juliana solo 2. Rosa los bañaba, les contaba cuentos, les preparaba comida, calmaba sus pesadillas. Cuando Marcelo tuvo sarampión y fiebre durante 15 días, fue Rosa quien pasó las noches a su lado, cambiándole compresas frías y cantándole suavemente para ayudarlo a dormir. Rosa es un ángel, decía doña Elena a sus amigas. Y, en efecto, Rosa quería a esos niños como si fueran suyos. Pero los niños crecen. Y no siempre se convierten en buenas personas. Doña Elena falleció cuando Marcelo tenía 17 años y Juliana 14. Un aneurisma cerebral repentino y devastador. La casa se sumió en el luto. El señor Alberto estaba perdido, sin saber cómo seguir adelante. Los adolescentes, cada uno lidiando con el dolor a su manera, se aislaron de sus vidas. Y fue Rosa quien mantuvo unida a esa familia. Ella, quien seguía levantándose a las 6, preparando café, manteniendo la casa en orden. Ella, quien escuchaba al señor Alberto llorar en su despacho hasta altas horas de la noche. Ella, que dejaba notas cariñosas en la habitación de los jóvenes, intentando hacerles saber que no estaban solos. Gracias, Rosa, decía el señor Alberto con lágrimas en los ojos. No sé qué sería de nosotros sin ti. Pero Marcelo y Juliana cambiaron. Marcelo entró a la escuela de negocios, con la mirada puesta en la empresa familiar. Juliana se convirtió en una joven consentida, obsesionada con las marcas caras y las fiestas exclusivas. Y poco a poco, Rosa dejó de ser Rosa, y se convirtió simplemente en la criada. Primero, fueron pequeñas cosas. Marcelo dejó de saludarla por la mañana. Juliana dejaba la ropa tirada en el suelo del dormitorio, esperando a que Rosa la recogiera. Luego, las órdenes cortantes: Rosa, mi café está frío. Hazme otro. Rosa, ¿por qué no están planchadas mis camisas?
Para eso te pagan. El señor Alberto se dio cuenta. Rosa vio la vergüenza y la tristeza en sus ojos al oír a sus hijos hablar así. Pero no dijo nada. Quizás pensó que era solo una fase. Quizás no tenía fuerzas para enfrentarlos mientras aún lidiaba con la pérdida de su esposa. Los años pasaron. Marcelo se graduó y empezó a trabajar en el negocio familiar. Una constructora mediana que el señor Alberto había construido con sudor y honestidad. Juliana se casó con un abogado adinerado y se mudó a un lujoso apartamento en la Avenida Paulista. Ambos visitaban a su padre solo cuando necesitaban dinero. ¿Y Rosa? Rosa seguía allí, despertándose a las 6, preparando café, cuidando la casa, pero ahora, también cuidando a un señor Alberto que envejecía, se cansaba más, se desilusionaba cada vez más con los hijos que había criado. Tenía 74 años cuando empezó a enfermar. Primero solo fue cansancio. Luego, dificultad para respirar. Los médicos le diagnosticaron insuficiencia cardíaca. Necesitaba cuidados constantes. Rosa la llamó un día, 6 meses antes de morir. «Siéntate aquí conmigo». Ella se sentó en el sillón junto a su cama, extrañada por la petición. Normalmente, solo entraba en la habitación para limpiar o traerle medicinas. «Ha sido para mí más una hija que mis propios hijos», dijo con voz débil pero firme. «¿Tú lo sabes?» Rosa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No diga eso, señor Alberto. Solo están ocupados». «Ocupados exigiendo dinero», la interrumpió con amargura. «Marcelo solo me llama para pedirme inversiones en negocios dudosos. Juliana solo aparece cuando quiere un bolso nuevo o un viaje». Tosió, llevándose la mano al pecho. «Pero tú estás aquí todos los días. Me traes agua. Te acuerdas de mi medicina. Hablas conmigo. Me tratas como a un ser humano. Es mi trabajo, señor Alberto». «No». Él le tomó la mano y la apretó con las fuerzas que aún le quedaban. «Es mucho más que trabajo, Rosa. ¿Y lo sabes?» «Lo sé». Despertar la curiosidad. Esa noche, el señor Alberto le pidió a Rosa que llamara a su abogado, el doctor Enrique. Le pareció extraño, pero obedeció. El doctor Enrique llegó con un maletín negro y permaneció encerrado en el despacho con el señor Alberto durante 3 horas. Cuando salió, miró a Rosa con una expresión extraña, una mezcla de respeto y sorpresa. «Rosa», dijo el doctor Enrique. «El señor Alberto me pidió que te diera esto cuando llegue el momento». Le entregó un sobresellado. «Guárdalo bien. Y no se lo digas a nadie». Rosa tomó el sobre con manos temblorosas. No lo abrió. Lo guardó en el cajón de su pequeño cuarto al fondo de la casa. 3 meses después, la salud del señor Alberto empeoró repentinamente. Rosa llamó a Marcelo y Juliana, pero tardaron horas en llegar. Cuando finalmente aparecieron en el hospital, su padre ya estaba en estado crítico. «¿Dónde estabas?» Rosa no pudo contener su ira al ver a Marcelo entrar en la UCI. «Trabajando, Rosa», respondió él fríamente. «Alguien tiene que mantener el negocio a flote. Tu padre se está muriendo. ¿Y crees que quiere que la empresa quiebre?», replicó Marcelo. «Quédate donde estás, criada». Rosa contuvo las lágrimas. Pero el señor Alberto lo había oído todo. Sus ojos, incluso cerrados por la sedación, se movieron. Una lágrima rodó por su mejilla. Murió 3 días después. Rosa estaba a su lado, tomándole la mano. Marcelo y Juliana estaban en la cafetería, hablando del testamento. Cuando el médico certificó la muerte, Rosa cerró los ojos del hombre al que había cuidado durante 32 años y susurró: «Ya puede descansar, señor Alberto. Se merece la paz». El funeral fue solemne. Asistieron muchas personas, socios, empleados, conocidos. Marcelo y Juliana representaron a la perfección el papel de niños afligidos.
Trajes caros, elegantes vestidos negros, lágrimas calculadas. Rosa permaneció al fondo de la iglesia, de uniforme, porque Juliana había insistido. Alguien tiene que servir agua a los asistentes. 3 días después del funeral, llegó el día de la lectura del testamento. Marcelo y Juliana estaban ansiosos. Habían pasado el último año calculando cuánto recibirían. La casa valía 3 millones. La empresa, otros 5. Las inversiones, 2 más. En total, calculaban heredar al menos 5 millones cada uno. Por fin podremos vivir de verdad, le comentó Juliana a su marido. Sin tener que aguantar las quejas del viejo cada vez que le pedimos dinero. Ni siquiera se percataron de la ironía de llamar «viejo» a su propio padre mientras se preparaban para repartir su herencia. El doctor Enrique programó la lectura para las 10 de la mañana en el salón de la mansión. Solo familiares y personas directamente interesadas. Rosa estaba limpiando la habitación cuando entró Marcelo. «No necesitas estar aquí hoy, Rosa», dijo sin mirarla. «Además, tenemos que hablar de tu futuro aquí en la casa». Rosa sintió una punzada en el pecho. «¿Qué quieres decir?» «Bueno», Marcelo se encogió de hombros. «Con papá muerto, no tiene sentido mantener a una criada a tiempo completo. De todas formas, vamos a vender la casa. Pero, he vivido aquí 32 años. Y te pagaron bien por ello». Finalmente la miró, con ojos fríos y calculadores. «No pensabas quedarte aquí para siempre, ¿verdad?» Rosa abrió la boca, pero no pudo hablar. 32 años. 32 años de su vida en esa casa. Y ahora, ya no nos eres útil. «Puedes terminar la semana», dijo Marcelo, dándose la vuelta. «Después, ajustaremos tus cuentas y podrás irte». Se fue, dejando a Rosa sola en la sala. Miró a su alrededor. Cada rincón de esa casa llevaba su sello. Cada mueble, lo había pulido 1000 veces. Cada habitación, la había limpiado, organizado, cuidado. Esa casa era más suya que la de los propios hijos del señor Alberto, que apenas aparecían. Pero no se trataba solo de la casa. Se trataba de haber dedicado más de 3 décadas de su vida a una familia. Se trataba de haber amado a esos niños como a hijas. Se trataba de haberles sostenido la mano a un hombre en sus últimos momentos, porque sus propios hijos estaban demasiado ocupados. Rosa se secó las lágrimas y fue a su habitación. Abrió el cajón. El sobre que le había dado el doctor Enrique seguía allí, sellado. Lo tomó y lo guardó en su bolso. A las 10 en punto, sonó el timbre. El doctor Enrique entró en la habitación con su maletín de cuero negro, el mismo que había llevado durante 30 años ejerciendo la abogacía. Pero jamás, en toda su carrera, había tenido en sus manos un testamento como aquel. Un testamento que no solo distribuía los bienes, sino que impartía justicia de una forma que nunca antes había visto. Observó la habitación. Marcelo estaba sentado en el sofá principal, con las piernas cruzadas, con el aire de quien ya se sentía dueño de todo. Juliana estaba a su lado, jugueteando con su costoso teléfono móvil, aburrida por la formalidad. Su esposo, Ricardo, calculaba mentalmente los valores. Y en la esquina, de pie, como siempre lo había estado durante esos 32 años, estaba Rosa. De uniforme. Silenciosa. Invisible. O al menos, eso creían. ¿Alguna vez has presenciado el momento en que la verdad sale a la luz? ¿Cuando años de injusticia finalmente se corrigen? ¿Cuando quienes se burlaron, humillaron y pisotearon a alguien, descubren que estaban completamente equivocados? Buenos días a todos, comenzó el doctor Enrique, ajustándose las gafas. Estamos aquí para la lectura del testamento de Alberto Enrique Almeida, quien falleció el 15 de julio de 2023. Puede saltarse las formalidades, interrumpió Marcelo con impaciencia. Vayamos al grano.
El doctor Enrique lo miró con desaprobación, pero continuó. Muy bien. El testamento fue redactado en marzo de este año, 3 meses antes del fallecimiento del señor Alberto, en pleno uso de sus facultades mentales, según atestiguan 2 médicos independientes. Hizo una pausa, mirando fijamente a Rosa. Estaba pálida, con las manos entrelazadas frente a su cuerpo, claramente incómoda en ese lugar. Rosa María da Silva, dijo el doctor Enrique. Por favor, siéntese. Rosa parpadeó, sorprendida. Pero yo. Siéntese, repitió con más firmeza. Usted aparece mencionada en el testamento. Marcelo y Juliana intercambiaron miradas confusas. ¿Mencionada?, preguntó Juliana. ¿Por qué? Solo es la empleada doméstica. El doctor Enrique ignoró el comentario y señaló una silla vacía. Rosa, temblando, se sentó en el borde, como si no se sintiera digna de ocupar ese lugar. Lo leeré completo, anunció el doctor Enrique, abriendo el sobresellado. La sala quedó en absoluto silencio. Incluso Juliana colgó su celular. Comenzó a leer. Yo, Alberto Enrique Almeida, brasileño, viudo, empresario, en pleno uso de mis facultades mentales y por mi propia voluntad, declaro como mi última voluntad lo siguiente. Rosa sentía el corazón latir con tanta fuerza que estaba segura de que todos podían oírlo. Le sudaban las manos. ¿Por qué estaba allí? ¿Era una carta de recomendación? ¿Un pequeño gesto de gratitud? No esperaba nada, pero... A mis hijos, Marcelo Almeida y Juliana Almeida Santos. Marcelo se inclinó hacia adelante, sonriendo. Juliana le dio un codazo a su marido, emocionada. Les dejo la lección más importante que un padre puede dejar, que la dignidad no se compra con dinero y que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por el amor, la lealtad y la presencia. La sonrisa de Marcelo se desvaneció. ¿Qué quiere decir con lección? El doctor Enrique continuó con voz firme. Durante los últimos años de mi vida, pude observar con claridad quiénes eran mis verdaderos hijos. Y me di cuenta, con profunda tristeza, de que los hijos que crié, a quienes eduqué, a quienes amé incondicionalmente, no me veían como un padre. Me veían como una caja fuerte. Eso es ridículo, exclamó Juliana, poniéndose de pie. Papá no escribiría eso. Siéntese, ordenó el doctor Enrique. O salga de la habitación. Pero el testamento se leerá hasta el final. Juliana miró a Marcelo, que estaba pálido, y volvió a sentarse lentamente. El abogado continuó. Marcelo, ¿cuántas veces me has visitado en los últimos 5 años sin pedirme dinero? ¿Te acuerdas? Yo sí. Ninguna. Cada vez que aparecías, era para pedirme que invirtiera en esquemas que llamabas oportunidades imperdibles. Todos fracasaron. Perdí 400.000 reales con tus oportunidades. Marcelo se sonrojó. No puede ser, esto no es. Juliana, continuó leyendo el doctor Enrique. ¿Me llamaste por mi cumpleaños este año? No. Me llamaste 2 días después, pidiéndome 50.000 reales por un bolso que necesitabas tener. Cuando te dije que 50.000 era demasiado dinero para un bolso, me colgaste. Juliana lloraba ahora, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de humillación. Durante mi enfermedad, que duró 6 meses, ustedes 2 me visitaron un total de 8 veces. Y de esas 8 veces, 4 fueron para hablar del testamento, la empresa y la planificación patrimonial. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Incluso Ricardo, el esposo de Juliana, estaba avergonzado, mirando al suelo. Pero hubo una persona, leyó el abogado, suavizando la voz, que estuvo a mi lado todos los días. Que me despertaba con café recién hecho y una sonrisa. Que hablaba conmigo de la vida, de recuerdos, de esperanzas.
que me tomaba de la mano cuando el dolor era insoportable, que me trataba con cariño. Mi dignidad cuando ya no tenía fuerzas ni para bañarme. Rosa comenzó a llorar en silencio. Sabía quién era. Estaba allí, todos los días, porque era lo correcto. Rosa María da Silva, leyó el doctor Enrique, mirándola fijamente. Trabajaste para mí durante 32 años. Pero en los últimos 10, fuiste mucho más que una empleada. Fuiste mi hija. La hija que elegí. La hija que merecía ese título no por sangre, sino por amor verdadero. No, gritó Marcelo, poniéndose de pie. Estaba senil. Estaba enfermo. Esta mujer lo manipuló. Siéntate, Marcelo, dijo el doctor Enrique con dureza. O llamaré a seguridad. Tu padre estaba perfectamente cuerdo, como atestiguan los médicos. Este testamento es legal e indiscutible. Marcelo temblaba de rabia, pero se sentó. El abogado respiró hondo y leyó la última parte. Por lo tanto, declaro como última voluntad. Dejo a mis hijos biológicos, Marcelo y Juliana, la suma de 50.000 reales a cada uno. Es suficiente para que empiecen de cero, como yo lo hice. Es suficiente para que aprendan el valor del trabajo, la humildad y, quizá, si aún hay salvación para sus almas, la empatía. 50.000, gritó Juliana. ¿Solo eso? ¿Y el resto? El doctor Enrique miró a Rosa y, por primera vez en toda la lectura, sonrió. Y a Rosa María da Silva, que dedicó 32 años de su vida a mi familia, que amó a mis hijos cuando eran pequeños, que cuidó de mi esposa cuando estaba enferma y que permaneció a mi lado hasta mi último aliento, le dejo todos mis bienes restantes. El silencio fue absoluto. Rosa contuvo la respiración. Esto incluye, continuó el abogado, la mansión donde trabajó y vivió durante 3 décadas, valorada en 3 millones de reales. Mis acciones en la empresa Almeida Construcoes, valoradas en 5 millones de reales. Y mis inversiones y participaciones financieras, que suman 2.400.000 reales. Rosa se tapó la boca con la mano, las lágrimas ahora le corrían libremente. En total, concluyó el doctor Enrique, Rosa María da Silva hereda aproximadamente 10.400.000 reales. Después de impuestos y honorarios legales, el valor neto será de aproximadamente 8.200.000 reales. La sala estalló en júbilo. Marcelo se levantó tan bruscamente que volcó la mesa de centro. Esto es un fraude. Es manipulación. Vamos a impugnarlo en los tribunales. Juliana sollozaba histéricamente. Es una estafadora. Engañó a papá. Ella. Silencio. El doctor Enrique golpeó la mesa con la mano. Tienen todo el derecho a impugnar. Pero sepan que el señor Alberto lo previó. Hay grabaciones, testimonios de médicos, enfermeras, incluso vecinos. Todos atestiguan que Rosa nunca pidió nada, nunca manipuló, nunca sugirió nada relacionado con la herencia. Los miró a ambos con desprecio. De hecho, hay una grabación del propio señor Alberto, hecha 2 semanas antes de morir, explicando sus razones. ¿Quieren que la reproduzca aquí? ¿O prefieren conservar la poca dignidad que aún les queda? Marcelo estaba rojo de ira, pero guardó silencio. El doctor Enrique se volvió hacia Rosa, que estaba en estado de shock, temblando de pies a cabeza. Rosa, dijo con suavidad. El señor Alberto también te dejó una carta personal. Me pidió que te la diera después de la lectura del testamento. Con manos temblorosas, le extendió un sobre. Rosa lo tomó, pero no pudo abrirlo. Sus manos no respondían. Puedes leerlo en casa, sugirió el doctor Enrique. Con calma. Rosa asintió, incapaz de hablar. En cuanto a ustedes dos, dijo el abogado, dirigiéndose a Marcelo y Juliana, tienen 30 días para impugnar el testamento, si así lo desean. Pero les aconsejo encarecidamente que no lo hagan.
Las pruebas en contra de cualquier alegación de manipulación son abrumadoras. Y solo gastarán lo poco que heredaron en abogados. Comenzó a guardar los papeles. Se levanta la sesión. Marcelo, Juliana, sus cheques por 50.000 reales estarán disponibles en 5 días hábiles. Marcelo miró a Rosa con un odio tan puro e intenso que ella sintió miedo. No te saldrás con la tuya, siseó. Puede que hayas engañado a un anciano senil, pero no engañarás a la justicia. Marcelo, advirtió el doctor Enrique. Un comentario difamatorio más y te demandaré personalmente por calumnias. Marcelo apretó los puños, pero se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta de golpe. Juliana lo siguió, aún llorando. Y de repente, la habitación quedó vacía. Solo estaban Rosa y el doctor Enrique. Rosa estaba paralizada en su silla, con el sobre en la mano, incapaz de asimilar lo que acababa de suceder. Rosa, dijo el doctor Enrique sentándose a su lado. ¿Estás bien? Ella negó con la cabeza. No, no estaba bien. Su mundo se había derrumbado. Yo no pedí nada, susurró. Nunca pensé. Lo sé, dijo él con dulzura. Y precisamente por eso te eligió. Porque nunca lo pediste. Porque amabas este lugar. Un hombre de verdad, sin segundas intenciones, sin expectativas. Las lágrimas de Rosa caían sin cesar. 32 años. 32 años despertándose a las 6 de la mañana. 32 años siendo invisible. ¿Y ahora? ¿Qué hago?, preguntó con la voz quebrada. No lo sé. Nunca he tenido a nadie, como yo. Respira, dijo el doctor Enrique. Vete a casa. Lee su carta. Y luego, cuando estés lista, hablaremos de los próximos pasos. Se puso de pie. Ah, ¿y Rosa? Enhorabuena. Te lo mereces todo. Cuando se marchó, Rosa se quedó sola en aquella habitación. La misma habitación que había limpiado miles de veces. La misma habitación donde, hacía apenas unos minutos, Marcelo le había dicho que ya no era útil. Miró a su alrededor, aún con el sobre en la mano. Y por primera vez en 32 años, Rosa María da Silva se permitió sentarse en el sofá principal. No en el borde, pero en el centro, como la dueña de la casa. Porque ahora, lo era. Rosa regresó a su pequeña habitación en la parte trasera de la mansión, o mejor dicho, su mansión ahora, con las piernas temblorosas. Cerró la puerta, se apoyó en ella y se dejó caer al suelo, abrazando sus rodillas. El sobre con la carta del señor Alberto estaba en sus manos, arrugado de tanto apretarlo. 8 millones de reales. La casa, la empresa, todo. Ella, que nunca había tenido más que un modesto salario y una habitación de criada, ahora era ¿millonaria? La palabra ni siquiera parecía real. Parecía una broma. Parecía un sueño. O una pesadilla. Porque ahí fuera, al otro lado de esa puerta, Marcelo y Juliana no iban a aceptarlo así como así. Rosa los conocía. Los había criado. Y sabía que eran capaces de cualquier cosa cuando se trataba de dinero. Pero ahora, en ese momento de silencio, necesitaba leer la carta. ¿Alguna vez has recibido noticias de alguien que ya ha fallecido? ¿Palabras que cambiaron por completo la forma en que te veías a ti misma? ¿Que validaron toda una vida de sacrificios que creías que nadie había notado? A veces, la mayor herencia no es el dinero. Es saber que importaste. Que tu vida tuvo sentido. Con dedos temblorosos, Rosa abrió el sobre. Dentro había 3 hojas manuscritas con la letra temblorosa pero inconfundible del señor Alberto. Reconoció esa letra, la había visto en tantas listas de la compra, en tantas notas a lo largo de los años. Comenzó a leer, e inmediatamente las lágrimas volvieron a brotar. Mi queridísima Rosa, si estás leyendo esta carta,
significa que ya no estoy en este mundo. Y también significa que acabas de descubrir algo que he intentado decirte de tantas maneras durante los últimos años, pero que nunca tuve el valor de expresarte plenamente. Eres la hija que elegí. Sé que debes estar en shock. Sé que debes tener miedo. Te conozco, Rosa. Eres demasiado humilde para pensar que mereces lo que te di. Pero déjame decirte porque no solo lo mereces, sino porque eres la única persona que lo merece. Cuando mi Elena falleció, hace 18 años, morí con ella. Al menos, una parte de mí murió. Marcelo y Juliana eran jóvenes, perdidos en su propio dolor, incapaces de ver el mío. Y lo entiendo. Eran solo adolescentes. No puedo culparlos por eso. Pero tú, Rosa, tú sí me viste. Me traías café cada mañana y te quedabas unos minutos hablando conmigo, incluso cuando apenas podía responder. Me dejabas flores frescas. En la oficina, porque sabías que a Elena le encantaban las flores. Mantuviste la casa en marcha cuando yo ni siquiera tenía fuerzas para levantarme de la cama. Me salvaste, Rosa. Y ni siquiera lo sabías. Pasaron los años y mis hijos crecieron. Se hicieron adultos. Se graduaron. Se casaron. Y poco a poco, empecé a darme cuenta de una dolorosa verdad. No me querían. Querían mi dinero. Cada llamada era una petición. Cada visita tenía un precio. ¿Crees que no me di cuenta? ¿Que era demasiado vieja e ingenua para comprenderlo? Lo vi todo, Rosa. Vi cómo te trataban. Cómo te hablaban. Cómo te miraban como si no fueras nada. Y eso me partió el corazón. Porque tú lo eras todo. Tú eras quien me hacía reír con historias del mercado. Tú eras quien recordaba mi cumpleaños. Tú eras quien preguntaba cómo dormía, si el dolor disminuía, si necesitaba algo. En los últimos meses de mi vida, cuando apenas podía caminar, cuando la enfermedad me consumía, estabas ahí. Cada mañana. Cada día. Días. Me leía. Me hablaba. Me tomaba de la mano. ¿Sabes cuántas veces me visitó Marcelo en los últimos 6 meses? 4 veces. Y cada vez, se quedó menos de media hora. ¿Sabes cuántas veces me preguntó Juliana si me dolía algo? Ninguna. Pero tú, Rosa. Tú estabas ahí cuando me despertaba llorando en mitad de la noche porque soñaba con Elena. Estabas ahí cuando tuve esa crisis y pensé que iba a morir. Estabas ahí diciéndome que todo estaba bien, que podía descansar, que no estaba sola. Así que no, Rosa. No te di esta herencia por lástima. No fue caridad. Fue justicia. Dedicaste 32 años de tu vida a mi familia. Sacrificaste tu propia vida, tu propio tiempo, tu propia familia, para cuidar de la mía. Y nunca, en todos esos años, me pediste un solo centavo más allá de tu sueldo. Nunca insinuaste que merecías más. Nunca me manipulaste. ¿Sabes por qué lo sé? Porque si fueras como mis hijos, me habrías pedido algo durante esos 6 meses de enfermedad. Cuando era más vulnerable. Cuando habría aceptado cualquier cosa. Pero no me lo pediste. Simplemente me cuidaste. Ahora sé que Marcelo y Juliana se van a enfurecer. Te van a acusar de cosas terribles. Incluso podrían intentar demandarte, aunque el doctor Enrique me asegura que no tienen ninguna posibilidad. Quiero que seas fuerte, Rosa. No dejes que te intimiden. Te mereces esta herencia. Hasta el último centavo. Usa el dinero para vivir. Vive, Rosa. Has pasado 32 años viviendo para los demás. Ahora vive para ti misma. Viaja. Conoce el mundo. Compra esa casa en la playa de la que siempre has hablado. Ayuda a tu hija y a tus nietos. Haz lo que te mereces. Lo que quieras. Pero sobre todo, sé feliz. Porque me diste felicidad en los momentos más oscuros de mi vida. Y ahora, incluso desde donde esté, quiero verte feliz también. Fuiste la mejor hija que un padre podría desear.
Gracias por todo, mi querida Rosa. Con todo mi amor y gratitud. Alberto. PD. Hay una caja en mi escritorio, en el estante de arriba, escondida detrás de los libros. Es para ti. Elena habría querido que lo tuvieras. Rosa terminó de leer y no pudo parar de llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más profundo. Alivio. Confirmación. Amor. Ella no era invisible. Nunca lo fue. Alguien la vio. Alguien se dio cuenta. Alguien la amó. Secándose las lágrimas con las manos, Rosa se levantó y fue a la oficina. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué podría haber en esa caja? Subió a una silla y alcanzó el estante superior. Allí, escondida tras una fila de libros de contabilidad, había una hermosa caja de madera tallada. Rosa la tomó con cuidado y bajó. Se sentó en el sillón, el mismo donde el señor Alberto pasaba horas, y abrió la caja. Dentro, cuidadosamente envueltas en papel de seda, había joyas. Pero no eran joyas cualquiera. Eran las joyas de la señora Elena. El collar de perlas que usaba en ocasiones especiales. Los pendientes de diamantes que el señor Alberto le regaló en su 25º aniversario de bodas. El brazalete de oro que perteneció a su madre. Sus joyas. Rosa puso la mano en su boca. Esas joyas eran reliquias familiares. Debían ser para Juliana, no para ella. Pero entonces vio una nota al fondo de la caja, escrita por doña Elena. Era antigua, amarillenta por el paso del tiempo. Alberto, si algo me sucede, quiero que estas joyas sean para quien mejor te cuide a ti y a los niños. Para quien demuestre verdadero amor. Tú sabrás quién es. Elena, dijo Rosa, apretando el collar contra su pecho y llorando como no lo había hecho en años. Pero su paz duró poco. Al tercer día después de la lectura del testamento, Rosa se despertó con el sonido de cristales rotos. Sobresaltada, salió de la habitación y encontró una piedra en medio del salón, rodeada de fragmentos de la ventana. Atada a la piedra había una nota. Ladrón. Pagarás. Rosa sintió un escalofrío. Llamó a la policía y presentó una denuncia. Pero sabía quién era. No tenía pruebas, pero lo sabía. La noche siguiente, alguien rayó su coche, el viejo coche que había estado usando durante 15 años, con las palabras estafador y oportunista. Al quinto día, recibió una llamada anónima. Una voz masculina, que no reconoció, pero que tenía el mismo tono amenazante. ¿Crees que te vas a quedar con lo que no es tuyo? Esto no va a acabar bien. Para ti, para ti. Rosa colgó el teléfono, con las manos temblando. Llamó al doctor Enrique, quien inmediatamente solicitó medidas de protección contra Marcelo y Juliana. Pero el daño psicológico ya estaba hecho. Rosa tenía miedo de dormir. Miedo de salir. Miedo de estar en su propia casa. Y entonces, una semana después del testamento, sucedió algo que lo cambió todo. Rosa estaba en el supermercado, haciendo compras sencillas, incapaz de asimilar que tenía millones en el banco, cuando oyó una voz familiar. «Mamá». Se giró y vio a Carla, su hija. Pero algo andaba mal. Carla lloraba y corría hacia ella con un niño en brazos. «Mamá, ¿estás viva?» Dijeron que... ¿Quién dijo qué?, preguntó Rosa, confundida, tomando a su nieto en brazos. «Marcelo», sollozó Carla. «Me llamó diciendo que habías tenido un derrame cerebral. Que estabas en el hospital en coma. Tenía que ir inmediatamente». Rosa sintió que la rabia le hervía en las venas. Mintió. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría eso? Y fue en ese momento cuando Rosa se dio cuenta, no iban a parar. Marcelo y Juliana no iban a aceptar la derrota sin más. Iban a torturarla, amenazarla, perturbar su paz hasta que renunciara a la herencia o enloqueciera. «Mamá».
Carla la sujetó por los hombros, mirándola a los ojos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso de la herencia de la que gritaba por teléfono? Rosa respiró hondo. Era hora de contárselo todo a su hija. Fueron a un café cercano y Rosa se lo contó todo. El testamento. Los 8 millones. La carta. Las amenazas. Carla estaba en shock. Mamá. Eres millonaria. No sé qué soy, admitió Rosa, agotada. Solo sé que tengo miedo. No puedes renunciar a esta herencia, dijo Carla con firmeza. Mamá, te la mereces. Le dedicaste toda tu vida a esa familia. ¿Pero qué pasa si? ¿Y si no pasa nada? La interrumpió Carla. Mamá, vas a aceptar esta herencia. Vas a usar este dinero para vivir la vida que siempre te has merecido. Y en cuanto a Marcelo y Juliana, los vas a demandar por acoso, amenazas y todo lo demás que te hicieron. Rosa miró a su hija. ¿Cuándo se había vuelto Carla tan fuerte? ¿Tan decidida? Tengo miedo, susurró Rosa. Lo sé, dijo Carla, tomándola de la mano. Pero eres la mujer más fuerte que conozco. Criaste a una hija sola. Trabajaste 32 años sin quejarte. Cuidaste de gente que ni siquiera conocías. Siempre te han tratado bien. Puedes hacerlo. Y por primera vez desde que leyó el testamento, Rosa sintió algo más que miedo y confusión. Sintió rabia. Rabia de verdad. ¿Quiénes eran Marcelo y Juliana para amenazarla? ¿Para asustarla? ¿Para intentar arrebatarle lo que su propio padre quería que tuviera? Tiene razón, dijo Rosa, enderezando la espalda. Me lo merezco. Y no voy a dejar que me lo quiten. Al día siguiente, Rosa buscó al doctor Enrique. Quiero demandar a Marcelo y Juliana por acoso, amenazas y daños morales. Quiero una orden de alejamiento. Y quiero que toda esta situación se haga pública en la prensa si es necesario. El abogado sonrió. Ahora sí que hablas claro, Rosa. Pero lo que Rosa no sabía era que la peor tormenta estaba por llegar. Porque Marcelo y Juliana no eran el único problema. Había algo que el señor Alberto no había mencionado en su carta. Algo sobre la empresa. Algo que estaba a punto de estallar. Y cuando estallara, Rosa necesitaría toda la fuerza que empezaba a encontrar. 2 semanas después de demandar a Marcelo y Juliana, Rosa recibió una llamada urgente del doctor Enrique. Su voz sonaba tensa, preocupada como nunca antes la había oído. Rosa, necesito que vengas a mi oficina. Ahora mismo. Se trata de la empresa. El corazón de Rosa se aceleró. ¿Qué ha pasado? No puedo hablar por teléfono. Por favor, ven. 1 hora después, Rosa estaba sentada en el despacho del abogado, con las manos sudorosas. El doctor Enrique estaba tras su escritorio, rodeado de papeles, con expresión seria. Rosa, comenzó, sabes que heredaste el 51% de las acciones de Almeida Construcoes, ¿verdad? Sí, pero no entiendo nada de empresas. Pensé en vender. No lo hagas. Todavía no. Respiró hondo. He descubierto algo. Algo que el señor Alberto había estado investigando antes de morir. Y ahora entiendo por qué te dejó la empresa a ti y no a Marcelo. Rosa se inclinó hacia adelante. ¿Qué descubrió? Marcelo estuvo malversando fondos de la empresa. Durante 3 años. ¿Alguna vez ha descubierto que alguien cercano, alguien en quien confiaba, le estaba robando a sus espaldas? Y peor aún, ¿robándole a alguien que amaba? A veces, la mayor traición no es contra nosotros, sino contra quienes ya no pueden defenderse. El doctor Enrique extendió unos documentos sobre la mesa. El señor Alberto me contactó 6 meses antes de morir. Me dijo que sospechaba de irregularidades. Me pidió que investigara discretamente. Rosa miró los papeles, sin comprender las cifras, pero sí la gravedad en la voz del abogado. Marcelo creó empresas fantasma.
Cobró precios excesivos por los proyectos. Malversó materiales. En total, robó casi 2 millones de reales de la empresa de su propio padre. Rosa se llevó la mano a la boca. ¿2 millones? El señor Alberto se enteró de todo 2 semanas antes de morir. Eso fue lo que empeoró su estado. El médico dijo que fue el estrés, la decepción. Literalmente, su corazón no pudo soportar la traición de su propio hijo. Las lágrimas corrían por el rostro de Rosa. ¿Murió sabiendo esto? Murió sabiendo. Y murió asegurándose de que Marcelo no se apoderara del resto. El doctor Enrique la miró fijamente. ¿Lo entiendes ahora? ¿Por qué te dejó la empresa? No fue solo gratitud, Rosa. Fue protección. Confió en ti para salvar el trabajo de toda una vida. Rosa sintió el peso de esa responsabilidad caer sobre sus hombros como una tonelada de ladrillos. Pero no sé cómo dirigir una empresa. No sé. No tienes que dirigirla sola. Ya he hablado con el jefe de contabilidad y los gerentes. Todos son leales al legado del señor Alberto. Todos están dispuestos a ayudarte. Hizo una pausa. Pero tienes que tomar una decisión. ¿Quieres denunciar a Marcelo a la policía? Rosa guardó silencio un largo rato. Marcelo. El niño al que acunó de bebé. El niño cuyas heridas curó. El joven al que vio crecer. ¿Quería el señor Alberto que lo denunciara? Preguntó finalmente. El doctor Enrique suspiró. No lo dijo explícitamente. Pero dejó todas las pruebas organizadas. Como si esperara a que alguien terminara lo que él empezó. Rosa pensó en la carta. En el dolor que emanaban las palabras del señor Alberto. En el hombre que pasó los últimos meses de su vida sabiendo que su propio hijo lo había traicionado de la peor manera posible. Denúncialo, dijo con voz firme. Presenta las pruebas. Marcelo tiene que responder por lo que hizo. 3 días después, la noticia estalló en los periódicos. Hijo de empresario fallecido acusado de malversar millones. La criada del heredero presenta pruebas. Marcelo fue arrestado. Las pruebas eran irrefutables. La empresa fantasma, los recibos falsificados, las transferencias sospechosas. Todo meticulosamente documentado. Juliana, desesperada por alejarse de su hermano y tratando de recuperar algún vínculo con la herencia, buscó a Rosa. Era sábado por la tarde cuando sonó el timbre. Rosa, que ahora había contratado seguridad, dudó, pero decidió abrir. Juliana estaba en la puerta, sin maquillaje, con profundas ojeras. Parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Rosa, comenzó con la voz quebrada. Necesito hablar contigo. Rosa se cruzó de brazos, pero la dejó entrar. Se sentaron en la sala, la misma sala donde, semanas atrás, todo había cambiado. No lo sabía, comenzó Juliana, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Juro que no sabía lo que Marcelo estaba haciendo. Jamás sabría. Pero sabías cómo trataba a tu padre, la interrumpió Rosa con voz tranquila pero firme. Sabías que solo llamaba cuando quería dinero. Que lo dejaba solo, enfermo, esperando una visita que nunca llegó. Juliana sollozó. Lo sé y... Dios, Rosa, qué vergüenza. Fui una hija horrible. Fui una persona horrible. ¿Por qué estás aquí, Juliana? La joven se secó el rostro con las manos. Porque lo perdí todo. Mi matrimonio se acabó. Ricardo me dejó cuando se nos acabó el dinero. No tengo trabajo, no tengo habilidades. Me gasté todo lo que papá me dejó en 2 semanas. Miró a Rosa, vulnerable. Rosa sintió un nudo en la garganta. Una parte de ella quería alejar a Juliana. Quería hacerle sentir el dolor que había sentido el señor Alberto. Pero otra parte recordaba a la niña de 2 años a la que había cuidado. La que lloraba por las pesadillas y la llamaban Rora porque no podía pronunciar Rosa. ¿Qué quieres, Juliana? Una oportunidad, susurró,
No por dinero. No quiero dinero. Quiero aprender. Aprender a ser mejor persona. Aprender a trabajar. Aprender a tener la dignidad que siempre has tenido. Rosa la estudió. Buscando manipulación. Buscando mentiras. Pero solo vio arrepentimiento sincero. ¿Hablas en serio? Completamente. Rosa, lo arruiné todo en mi vida. Todo. Pero quizá no sea demasiado tarde para empezar de nuevo. Rosa guardó silencio un largo rato. Y entonces, hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. La empresa necesita una nueva asistente administrativa, dijo. El sueldo es modesto. Tendrás que aprender desde cero. Tendrás que trabajar duro, llegar temprano y obedecer órdenes. Miró a Juliana a los ojos. Tendrás que ser humilde. Juliana parpadeó, confundida. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Tu padre me dio una oportunidad cuando no tenía nada. Me enseñó que todos merecen dignidad. Así que sí, te estoy dando una oportunidad. Rosa se inclinó hacia adelante. Pero solo una oportunidad, Juliana. Si la desaprovechas, te las tendrás que arreglar sola. ¿Entendido? Juliana rompió a llorar. Gracias, Rosa. Te juro que no te defraudaré. En los meses siguientes, Rosa hizo algo extraordinario. Con la ayuda de gerentes leales, reestructuró la empresa. Recortó gastos innecesarios. Invirtió en proyectos sociales. Construyó viviendas asequibles, algo que el señor Alberto siempre había querido hacer, pero que Marcelo había bloqueado porque no generaba suficientes beneficios. Sorprendentemente, Juliana cumplió su palabra. Llegó temprano, trabajó duro y aprendió. Y poco a poco, muy poco a poco, comenzó a transformarse en la persona que podría haber sido si hubiera tenido la guía adecuada. La empresa empezó a prosperar. Los empleados, que antes habían vivido bajo la tiranía de Marcelo, ahora trabajaban con motivación. Rosa, que nunca se había imaginado como empresaria, descubrió que tenía un talento natural para liderar con empatía. 6 meses después de heredar la fortuna, Rosa hizo algo que sorprendió a todos. Convocó una reunión con todos los empleados de la empresa, más de 200 personas. En el auditorio, subió al escenario, nerviosa pero decidida. Muchos de ustedes me conocen como la criada de la familia Almeida. Comenzó. Trabajé para ellos durante 32 años. Y en los últimos 6 meses, por un giro del destino, me convertí en la dueña de esta empresa. Observó los rostros atentos. Pero me di cuenta de algo. Esta empresa no es mía. Es suya. Ustedes son quienes la construyen, quienes trabajan, quienes hacen que este negocio funcione. Así que decidí hacer algo. Rosa tomó un sobre. Estoy creando un programa de participación en las ganancias. A partir de hoy, el 20% de las ganancias de la empresa se dividirá entre todos los empleados, proporcionalmente. Además, estoy creando un fondo educativo para los hijos de los empleados y un programa de vivienda asequible para los empleados que lo necesiten. El auditorio estalló en aplausos. Algunos lloraron. Otros gritaron de alegría. El señor Alberto me enseñó que el éxito no se mide por el dinero que uno tiene, sino por la diferencia que uno marca en la vida de las personas, continuó Rosa, emocionada. Él me dio una oportunidad. Y ahora, yo quiero darles oportunidades a ustedes. Conclusión y reflexión. 1 año después de la lectura del testamento, Rosa se encontraba en su nuevo apartamento, no en la mansión que había transformado en un centro comunitario en honor al señor Alberto y la señora Elena. Compró un apartamento sencillo y cómodo cerca de su hija y sus nietos. Estaba en el balcón, tomando café, cuando Carla llegó a visitarla. «Mamá», dijo Carla, abrazándola. «¿Viste las noticias? La empresa fue elegida como una de las mejores para trabajar en el estado.
Rosa sonrió. Sí. Pero ¿sabes qué es lo curioso? No es el dinero lo que me hace feliz. No son los premios. ¿Qué es entonces? Es saber que estoy honrando su memoria. Es ver a Juliana transformarse en una mejor persona. Es ver a los empleados lograr comprar sus casas. Es ver a los niños ir a la universidad gracias a ese fondo. Rosa miró a su hija. Es saber que mi vida tuvo un propósito. Carla apretó la mano de su madre. Siempre tuviste un propósito, mamá. Siempre fuiste la persona más digna que he conocido. Rosa pensó en el señor Alberto. En su carta. En sus palabras. Fuiste la mejor hija que un padre podría desear. Y finalmente, después de un año, después de todas las batallas, todas las lágrimas, todos los miedos, Rosa sintió paz. Porque comprendió algo fundamental, el verdadero legado del señor Alberto. Lo que Rosa le dejó no fueron los millones de reales. No fue la mansión ni la empresa. Fue la lección de que la dignidad, la lealtad y el amor valen más que cualquier fortuna. Fue la prueba de que una vida vivida con integridad nunca pasa desapercibida. Fue el mensaje de que no importa de dónde vengas ni a qué te dediques, lo que importa es cómo tratas a los demás. Marcelo cumplió 3 años de prisión y salió destrozado. Nunca volvió a contactar a Rosa. Juliana, en cambio, prosperó. 5 años después, era la gerente de recursos humanos de la empresa, se había vuelto a casar, esta vez con un buen hombre, y era madre de una niña a la que llamó Elena Rosa, en honor a su abuela, la mujer que le enseñó lo que de verdad importa en la vida. ¿Y Rosa? Rosa vivió. Vivió de verdad. Viajó a lugares que siempre había soñado visitar. Ayudó a cientos de familias a través de sus proyectos sociales. Vio crecer a sus nietos sin tener que preocuparse nunca por el dinero. Pero más importante que todo eso, vivió sabiendo que era amada. Que su vida tenía sentido. Que ella importaba. Esta historia nos enseña algo profundo y transformador. Nunca subestimes el poder de la bondad silenciosa. Nunca pienses que tus actos de amor y dedicación pasan desapercibidos. Porque en algún lugar, alguien te observa. Alguien se da cuenta. Alguien se transforma con tu presencia. Rosa podría haber sido simplemente la empleada doméstica. Pero eligió ser más. Eligió tratar con dignidad a un anciano enfermo cuando sus propios hijos lo abandonaron. Y esa elección cambió no solo su vida, sino la de cientos de personas. A veces pensamos que necesitamos hacer grandes cosas para dejar un legado. Pero la verdad es que el legado se construye con pequeñas cosas. Con un café preparado con cariño. Con una mano que se sostiene en el dolor. Con una presencia constante. Con una lealtad silenciosa. Marcelo y Juliana lo tenían todo. Nombre, sangre, privilegios. Pero lo perdieron todo porque olvidaron lo más importante, la humanidad. Rosa no tenía nada. Era, solo, una empleada doméstica. Pero lo ganó todo porque nunca olvidó ser humana. La pregunta sigue en pie. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿La que solo aparece cuando hay algo que ganar? ¿O la que se queda incluso cuando no hay recompensa a la vista? Porque, al final, no es lo que tienes lo que te define. Es cómo tratas a los demás cuando nadie te ve. Es el amor que das sin esperar nada a cambio. Es la dignidad que mantienes incluso cuando el mundo te ignora. Rosa enseñó que la verdadera herencia no es el dinero. Es el carácter. Es la integridad. Es el amor. Y esa es una herencia que nadie te puede arrebatar. Si esta historia te ha conmovido, si crees en el poder de la bondad, la lealtad y el amor verdadero, dale a me gusta abajo. Y suscríbete al canal, porque cada semana comparto historias reales e inspiradoras que te harán reflexionar sobre lo que de verdad importa en la vida. Historias que conmueven, que transforman, que demuestran que la bondad nunca es en vano. Comparte este vídeo con alguien que necesita recordar que la dignidad vale más que el dinero.
Con alguien que trabaja duro cada día y a veces se siente invisible. Con alguien que necesita saber que sus actos de amor importan. Y cuéntame en los comentarios, ¿tienes una rosa en tu vida? ¿Alguien que hace tanto por ti que merece ser reconocido? Etiqueta a esa persona aquí. Difundamos la gratitud. Activa las notificaciones para no perderte ninguna historia emocionante como esta. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, sé la clase de persona que marca la diferencia en la vida de los demás. Porque al final, eso es lo que realmente importa. Un abrazo y hasta la próxima.